Es un gran privilegio estar aquí con ustedes esta mañana, esta conferencia. Estoy anticipando que vamos a tener una tremenda conferencia. Me divertí mucho anoche, tremenda noche anoche. Quiero predicarte por unos minutos acerca de un sermón que le llamé La obra de Dios. Hechos capítulo 5, Hechos 5, 34. Hechos capítulo 5, versículo 34. Vamos a leer. Un gran honor estar aquí esta mañana. Gloria a Dios. Hace una historia. En un pequeño pueblo americano, históricamente estaba seco y no había ningún tipo de alcohol, pero un hombre de negocios decidió edificar una taberna. Así que los cristianos de una iglesia local que estaban allí comenzaron a juntarse a orar en contra de la taberna y pedir a Dios que parara la obra. Y sucedió que un rayo cayó y quemó la taberna, dice, donde iban a vender alcohol, la quemó hasta el suelo. El dueño de la taberna decidió hacer un lío o una protesta legal y dijo que les iba a cobrar a la iglesia los gastos por el daño que había recibido. Así que fueron a la corte y dice que los cristianos también agarraron un equipo legal para defenderse de aquella protesta legal. Y también estaban los dos peleando uno contra el otro en cuanto a quién era el culpable del desastre de la taberna. La cosa es que al final el juez dijo, una cosa es cierta, dice que el dueño de la taberna cree en la oración y los cristianos no. ¿Quién es responsable y qué creemos esta mañana? Quiero hablar acerca de la idea de la obra de Dios en Hechos, capítulo 5, 34. Vamos a ver eso esta mañana. Entonces se levantó uno del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en respeto por todo el pueblo, y les mandó que pusieran a los apóstoles fuera por un poco de tiempo. Y les dijo, hombres de Israel, cuídense de lo que piensan hacer con respecto a estos hombres. Hace algún tiempo Teudas se sublevó, pretendiendo ser alguien. Varios hombres, unos 400, se unieron a él. Lo mataron y todos los que le obedecían se dispersaron y quedaron en nada. Después de esto se levantó Judas de Galilea en los días del censo y arrastró tras sí a mucha gente. También él pereció y todos los que le obedecían se dispersaron. Y ahora os digo que os apartéis de estos hombres y los dejéis en paz, porque si este plan, esta obra es de los hombres, quedará en nada. Pero si es de Dios, no podréis derribarla, para que ni siquiera se os encuentre luchando contra Dios. A menos que seas encontrado luchando contra Dios. La obra de Dios, vamos a considerar primeramente, vamos a ver la mano racional. Y el contexto de esto es en Hechos 5, versículo 17. Y vemos en nuestro texto que hay dos maneras de ver la situación. El apóstol fueron traídos al concilio de Sanedrín. En el versículo 17 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y se llenaron de indignación. Hechos 5, 17. Aquí están los saduceos por un lado, y en el versículo 34 dice, entonces levantó uno de los concilios, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en respeto por todo el pueblo, y les mandó que pusieran los apóstoles fuera por un poco de tiempo. O sea que sabemos que muchas veces en las Escrituras hay dos grupos, y estos grupos se unen. Los fariseos y los saduceos se juntan. En Mateo 16, versículo 6, entonces Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, están juntos aquí. En Mateo 16, 12, entonces comprendieron que no les decía que se guardara de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. En otras palabras, aquí están los dos grupos religiosos unidos. Tienen doctrinas, tienen enseñanzas que son incorrectas, que no son correctas y son peligrosas.
Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con esta gente. Lo que queremos considerar por un momento es que hay diferencia entre los dos grupos también. Y en Hechos capítulo 5, sabemos que los fariseos son los que creían en los ángeles, el espíritu, el mundo espiritual. En Hechos 23, versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos confiesan ambas cosas. Es interesante como cuando el libro de Hechos nos enseña que hay varios fariseos que se salvan, son nacidos de nuevo, en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos creyentes se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarlos a guardar la ley de Moisés. En otras palabras, creyeron. No los saduceos, sino los fariseos pudieron ser salvos. Así que algunas personas, por medio de los lentes de su propia creencia, pueden creer la verdad y la revelación de Jesucristo. Están abiertos. Entendemos eso. Entendemos que hay una apertura, tal vez a la religión en la que crecieron, o el entendimiento que tenían los ayudó a creer en Cristo. Hay unos años atrás estábamos pensando en plantar una iglesia en otra nación y el pastor Payne estaba en Australia y estábamos considerando una nación nueva, se llama Este Timor, el Timor de Este. El lugar se llama Dili y parte de lo que pensábamos hacer era que esta nación va a ser abierta porque es una colonia católica. ¿Cuántos saben que los católicos están abiertos al Evangelio de Jesucristo? Igual que los fariseos, creían en lo sobrenatural, creían en la eternidad, creían en un número de cosas que comprenden el Evangelio. Así que entendemos que hay gente religiosa que cree en sanidad. En otras palabras, creían en la sanidad. Así que hay una apertura en la que pueden recibir el Evangelio. Así que esta nación que queríamos plantar una iglesia, estábamos mirando y sabíamos que era una nación independiente. Y hoy tenemos una iglesia muy grande en Timor que está plantando iglesias porque la gente creyó. Porque entendemos el principio de que hay gente que está abierta a recibir el Evangelio. En nuestro texto vemos los fariseos, Gamaliel, el viejo Gamaliel, en el versículo 34. Dice, entonces se levantó en el concilio fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, de muchas reputaciones de todo el pueblo, y mandó a hacer salir a los apóstoles un poco despacio. ¿Quién es este hombre? Leemos acerca de él en las Escrituras un par de veces, pero hay otras Escrituras y dice que es un líder, una autoridad en el Sanedrín, es el hijo de Simeón, el nieto de Iliel, y aquí hay un comentario que dice que su padre era Simeón, hijo de Iliel, que fue presidente del Sanedrín por 40 años. Barnes, el comentarista Barnes dice que este hombre era hijo de Simón, que tomó al Salvador en sus brazos. En el Lucas capítulo 2, versículo 25, dice aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. No está en la Escritura, pero sabemos que hay varios comentaristas que creen por la tradición que el entendimiento, ese es quien era Gamaliel. Su papá era tal vez Simeón, el cual lo encontró cuando Cristo fue al templo a ser dedicado, y él lo agarró en sus brazos y dijo, la profecía se cumplió, que no voy a morir hasta ver al Salvador. Giliel es uno de los mayores estudiosos y maestros en la historia judía, una persona muy influenciante. Sin duda su familia son gente de influencia. Y la doctrina básica en la que crecieron como fariseo, sabían que había una resurrección y creían en eso.
que era algo sobrenatural. Es una posibilidad que este Jesucristo sí resucitó de los muertos. Esa era la creencia básica de ellos. Hechos capítulo 23, versículo 6. Pero cuando Pablo se dio cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en el concilio. Dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos confiesan ambas cosas. Y la Biblia dice que habían saduceos y fariseos aquí. Y cuando se levantaron, versículo 9, entonces se levantó un gran clamor y los escribas del partido de los fariseos se levantaron y protestaron diciendo, no encontramos maldad en este hombre, pero si un espíritu o un ángel le ha hablado, no luchemos contra Dios. Eso es una revelación. Hechos 23, 9. Consideremos a Gamaliel otra vez, porque dice algo acerca de esta iglesia, acerca de los discípulos, acerca del Sanedrín que querían matar a Cristo. Los saduceos están enfurecidos. Y este hombre se para entre medio de este grupo de religiosos en el versículo 38. Y ahora os digo que os apartéis de estos hombres y los dejéis en paz. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, quedará en nada. Pero si es de Dios, no podréis derribarla, para que ni siquiera ustedes se encuentren luchando contra Dios. No pueden echarla abajo. Esta es una revelación de Gamaliel. La Biblia amplificada dice, ahora en el presente caso, permítame decirles, apártense, retírense de estos hombres y déjenlos en paz, porque si esta doctrina o propósito, empresa o movimiento es de origen humano, fracasará. En Hechos capítulo 5, versículo 14, hay un avivamiento y cada vez se agregaban más creyentes al Señor, tantos hombres como mujeres, que sacaban a los enfermos a la calle y los tendían en los lechos y camillas para que menos la sombra de Pedro al pasar cayera sobre alguno de ellos. Había un avivamiento que se había levantado aquí en Jerusalén y los religiosos del Sanedrín, especialmente los saduceos, estaban enojados contra la obra de Dios. Y aquí hay gente que los quiere poner en prisión y los quiere hacer mártires. Pero Gamaliel es el que tiene la sabiduría y dijo, hay dos posibilidades. ¿Esto es una obra de Dios o es una obra de hombres?, dijo Gamaliel. Y su razonamiento es, debemos dejarlos en paz. Versículo 33, al oír esto, se enfurecieron y tramaron matarlos. Esa era la idea, matarlos. Y básicamente Gamaliel está diciendo, ustedes están tratando de matar a estos hombres, están persiguiendo a esta gente y no es correcto lo que están haciendo. Deben repensar todo lo que van a hacer. Posiblemente están a punto de cometer el error más grande de sus vidas. Deben tener cuidadosamente considerar. No quieren ustedes ir a pasar a la historia peleando contra Dios. ¿Cuántos saben que nadie quiere eso, que se escriba de nuestras vidas? Es un hermano que peleó contra Dios. Está trayendo esta revelación aquí. Así consideramos este primer punto. ¿Cuál es la mano que está aquí obrando en la iglesia primitiva? ¿Cuál es la mano que está obrando? ¿Es la mano de Dios o es la mano de hombre? Segundamente, queremos mirar la revelación. ¿Quién es responsable? Sin duda, puede ser muy difícil discernir en el principio de una cosa. ¿Será de Dios o será de hombre? No sabemos. En los días primeros, en los primeros tiempos, no hemos pasado por la prueba del tiempo, la prueba de la persecución. No hemos mirado ningún tipo de pruebas de este tipo. En los días primitivos no hemos tenido que enfrentar esta situación. ¿Es una obra de Dios o una obra de hombres? La Casa del Alfarero comenzó en 1991 en Geraldton, al oeste de Australia. Tenemos la iglesia de Perth y la iglesia de Geraldton en 1991.
y la gente joven se llenó la iglesia. Habían 200 gente jóvenes que vinieron a la iglesia, 25 personas salvas. Una de las personas que se salvaron era mi esposa. No era mi esposa en ese momento, pero se salvó. Y en el primer concierto, 6 personas que se salvaron están en el ministerio hoy. En aquellos tiempos, y la gente religiosa de aquel tiempo, inclusive mi papá y mi familia, me dijeron, hijo, me dijo, nunca vayas a esa iglesia. Nunca vayas a esa iglesia, me decía mi papá. No tengas nada que ver con esa iglesia. Pero todo lo que sabíamos era que estábamos perdidos y ahora fuimos encontrados. Todo lo que sabíamos que éramos ciegos y ahora vemos. Que estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos. Eso es todo lo que sabíamos. Era difícil discernir. La gente estaba mirando y observando y estaban preocupados, interesados. Y ahora en la revolución de Jesús, la gente está mirando para atrás y gente que vivió en aquellos tiempos se preguntan, hey, no fue tan fácil discernir lo que estaba pasando en aquel tiempo, porque hay una prueba del tiempo que revela la verdad. Aquí hay un hombre que se llama Gamaliel, que nos da un mensaje ilustrado. Sin duda es un hombre inteligente, un maestro, un estudioso de la palabra de Dios. Mucha gente que escribe dicen que el apóstol Pablo, mucho del entendimiento que tenía el apóstol Pablo venía de este hombre Gamaliel. Él entendía lo que era el sacrificio de Cristo y una cantidad de doctrinas. Él nos da un razonamiento. En el versículo 36, hace algún tiempo, Teudas se levantó, afirmando ser alguien. Un número de hombres, cerca de 400, se le unieron, lo mataron y todos los que le obedecían se dispersaron. Después de este se levantó Judas de Galilea en los días del censo y arrastró tras sí a mucha gente. También él pereció y todos los que le obedecían se dispersaron. Así que está diciendo, usando eventos históricos para traer un razonamiento en el momento apropiado. Dijo, hubieron 2 movimientos. Tadeo o Teudas, un religioso que se hacía que era un profeta y clamaba haber partido el río de Jordán. Después Judas de Galilea, que estaba del lado político, era un celoso y él quería obviamente tirar a los romanos afuera de Israel y trató de levantar un movimiento contra la autoridad romana, pero tuvieron muchos seguidores, pero no duraron mucho. Y el tiempo, la prueba del tiempo les derrumbó su argumento y sus movimientos terminó en la nada. De hecho, terminaron muertos, no sobrevivieron. Lo que está diciendo Gamaliel, eso es una obra de hombres. ¿Por qué? Porque no sobrevivió la prueba del tiempo. Terminó en la nada. La otra posibilidad es que sea una obra de Dios. Y esta es la revelación. Y la revelación que nos trae Gamaliel Aquiles nos da 2 hombres que eran líderes carismáticos. Sin ninguna duda que tenían gente que los seguía. Habían edificado su movimiento en una cierta carisma humana. Y Gamaliel, sabiendo estos y viendo el liderazgo de ellos, comparaba el liderazgo de estas 2 personas y después lo comparaba con el seguimiento de Cristo o el liderazgo de Cristo. Y lo contrastaba, algo muy diferente. Unos eran religiosos y políticos, pero se unieron en la personalidad de estos 2 líderes. Pero la revelación aquí, que el movimiento de Cristo no murió cuando murió el líder, cuando el líder fue crucificado.
Nosotros que hemos estado aquí por mucho tiempo en el compañerismo, nos acordamos de algunos religiosos. Y muchos decían, cuando el pastor Mitchell se muera, el movimiento de la casa del alfarero se va a morir. El pastor Mitchell predicó un sermón que se llamaba Cuando el pastor Mitchell se muera. ¿Se acuerdan de ese sermón que predicó el pastor Mitchell? Lo que estaba diciendo el pastor era que el movimiento va a continuar. Vamos a seguir plantando iglesias. Vamos a ser discípulos. Vamos a seguir plantando iglesias. ¿Por qué? Porque no era un movimiento de hombres. El líder murió, igual que Teudas. Los movimientos humanos se mueren. Pero cuando yo miro esta mañana a nuestro compañerismo, no vemos eso. Desde que nuestro pastor pasó a la eternidad, sabemos que el liderazgo de nuestro compañerismo ha crecido, se ha levantado, nos estamos expandiendo. En todos los ámbitos nos estamos expandiendo. Terceramente, la obra de hombres no tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Algunos movimientos pueden cambiar la vida de las personas, pero pueden cambiar ellos a las personas para mejorar. Saulo de Tarsus era un discípulo de Gamaliel. En Hechos capítulo 22, versículo 3 dice, yo a la verdad soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado según el rigor de la ley de nuestros padres, y era celoso hacia Dios como todos vosotros lo sois hoy. Este es Pablo quien dice esto, quien fue enseñado por Gamaliel. Y sabemos que va cabalgando hacia Damasco. Y en Damasco tiene una experiencia donde se encuentra con el Salvador Jesucristo y su vida fue radicalmente cambiada. Una obra de hombres no puede traer ese tipo de cambio a ningún ser humano. Cambiar a una persona radicalmente de la oscuridad a la luz. Un perseguidor a predicador. Uno que odiaba a Cristo y ahora lo ama. Eso es un milagro. Ningún hombre puede hacer eso. Eso es una obra de Dios, obviamente. ¿Qué pasa con los pastores en Australia? Pastor Tony Wang. Quisieron hacer una historia en la televisión acerca de su vida. Y Tony, el pastor gángster, pusieron en la televisión como el título del testimonio de nuestro hermano o pastor. Decían que era que vendía drogas y era un gángster y ahora está preocupado por la humanidad. Tony fue cambiado, estaba adicto a las drogas. La familia decía, sabíamos que se iba a morir de una sobredosis. Nadie lo podía cambiar, su propia familia. Lo pusieron en un programa y nada, dice, pudo cambiarlo. Pero los oficiales que lo arrestaron, dice la policía, dijeron que era un milagro en la televisión, en el programa. Ahora Tony está hablando en las prisiones de Australia y el mismo policía que lo arrestó está hablando con Tony, dice, dando charlas a los prisioneros en las cárceles. Están anonadados, dice, por el cambio de Tony. Es increíble la historia y el artículo acerca de su vida. Es algo increíble. ¿Por qué? Porque no es una obra de hombre, es una obra de Dios. Pero es interesante, sabiendo que la televisión siempre va a poner algo negativa, ¿verdad? Algunas partes del artículo dice, Tony ha encontrado su fe en una iglesia muy controvertida, muy controvertida. Pusieron controvertida. Y trajeron a Rick Ross, que es uno que anda buscando los cultos, lo oculto. Y Rick Ross dice que esa iglesia es muy peligrosa, hay que tener cuidado. Una iglesia muy controvertida. Los medios son los medios televisivos son siempre igual. Pero no tenía ningún sentido en la historia la negatividad de ellos. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede algo tan bueno salir de algo malo?
Eso no tiene ningún sentido. Hasta la gente que no cree mira eso y dice, eso es una propaganda de los medios televisivos. Me voy a guardar las palabras que tengo para ellos y no son aceptadas aquí en el púlpito. ¿Cómo algo tan hermoso puede salir de algo malo? Que tú dices que es malo. Tú dices que la iglesia es controvertida, pero mira la vida de Tony. La obra de Dios tiene el poder para cambiar la vida radicalmente de una persona. ¿Quién es responsable? ¿Es Dios o será algún hombre? Finalmente quiero ver la recompensa y quién va a cosechar esa recompensa. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Declaramos que en esta conferencia Jesucristo sigue edificando su iglesia. En el capítulo 5 de Hechos, y sigue haciéndolo en el día de hoy. Es su iglesia y es la obra de su mano. Pero si nosotros tomamos una decisión, tú tomaste una decisión, ¿eres parte de la obra de un hombre o eres parte de la obra de una iglesia? ¿Has tenido esa revelación? ¿O no será la batería, no será el ruido de los platillos? ¿Será una obra de hombre esto? ¿Qué será lo que trae el cambio? ¿Has decidido si es una obra de hombre o si es una obra de Dios? Porque si es una obra de Dios, y sabemos que la mayoría que estamos aquí creemos eso, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo puede ese conocimiento, cómo esa confianza puede hacer una diferencia en nosotros? ¿Cómo puede hacer una diferencia práctica en tu vida? Si tú dices, yo fui salvo y fui traído a la obra de un hombre, ¿cómo eso hace una diferencia en tu vida? Yo diría que trae confianza. Ninguna persona tiene la habilidad necesaria y la capacidad para satisfacer todas las necesidades y problemas y desafíos que tenemos. En tu iglesia, pastor, quiero decirte, tu iglesia va más allá de ti. Requiere un esfuerzo mucho más grande que lo que tú puedas traer. Nos desafía a todos. Si fuera de nuestra parte, tendríamos muchos problemas. El pastor ayer hablaba acerca de la gasolina. Si fuéramos nosotros los responsables, estaríamos en un gran problema. Pero trae una gran confianza porque sabemos que no se trata todo acerca de nosotros. Es una obra de Dios. Número 2, puedes descansar. El pueblo de Dios, los líderes de Dios pueden encontrar descanso mientras estamos durmiendo, dice la Biblia. O cuando estás en conferencia, el Señor sigue trabajando y obrando. Salmo 121, 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él está guardando a su pueblo mientras estamos en la conferencia. ¿No es increíble saber que venís a la conferencia de Presco y escuchar las buenas noticias de que Dios está salvando almas mientras tú estás afuera de la iglesia? Algunos pastores dicen, mejor que yo esté fuera de la iglesia porque Dios salva más almas cuando no estoy que cuando estoy. Pero trae un descanso porque Dios está obrando. Dios está obrando. Y finalmente esta conferencia es mucho más que nosotros lo que estamos. Salmo 127, versículo 1 dice, a menos que Dios construya la casa, en vano trabajan los que edifican. Si no guarda la ciudad el Señor, en vano vela el centinela. Sabemos que nuestra confianza está en que el Dios Todopoderoso es el que está guardando todo. Sí hacemos nuestra parte humana. Y Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo soy lo que soy, dijo Pablo, por la gracia de Dios en mi vida. Pero sin embargo trabajo más abundantemente que todos. Claro que tenemos que hacer nuestra parte. No pretendemos que seas un flojo como pastor. Pero escúchame, la confianza que tenemos va más allá de nosotros. Una experiencia personal, recibí una llamada telefónica en el 2013 para ir a la ciudad de Melbourne a tomar una iglesia allí. El pastor que estuvo allí se retiró y yo tuve que tomar la iglesia de él. Fue un desafío un poco complicado que lo tuve que tomar.
un poco difícil. Y algunos de los libros que había leído acerca de tomar una iglesia de otro pastor, dice, no era algo fácil, porque el pastor había violado la confianza de la congregación y iba a ser una cosa difícil para mí. Y el pastor era un carismático, un líder carismático, tenía mucha carisma. Así que el desafío fue grande para mí. Y cuando fui, habían varias situaciones difíciles. Y la pregunta para mí era, ¿puede esta iglesia sobrevivir? ¿Podemos salvar esta iglesia? ¿Podemos salvar esta congregación? Y yo entendí una lección, aprendí una lección. La iglesia de Footscray en Melbourne, igual que esta iglesia, igual que tu iglesia, es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y aprendí que Dios es el que obra en la iglesia. Claro que tenemos gente muy hábil, gente que estaba en el valle de las decisiones, pero decidieron quedarse. Y hoy día están impactando el mundo para Cristo en el ministerio. Es una obra de Dios, hermanos. ¿Usted cree esta mañana que Dios te está obrando? ¿Tú crees que está obrando en tu vida, en tu ministerio? ¿Tú crees que está obrando en tu iglesia? ¿Tú crees que está obrando y está guardando esa iglesia? ¿Tú crees que eres parte de la obra de Dios? Finalmente tienes que tomar una decisión. ¿Quién es el responsable, Dios o el hombre? Así como Gamaliel nos presenta esta decisión, también nos presenta esta decisión a nuestra generación. Sin ningún momento, obviamente que en el Hechos capítulo 5, Dios ayudó a este hombre a levantarse. Cuando dijo, tengan cuidado lo que van a hacer con estos discípulos, con estos apóstoles. Porque si es una obra de Dios, si es una obra de hombre, no van a tener que preocuparse porque se va a destruir. Pero si es de Dios, van a estar ustedes peleando contra Dios y no van a ganar. Eso es algo relevante en el día de hoy. Importante. Versículo 35. Hombres de Israel, mirad por vosotros mismos lo que pensáis hacer con respecto a estos hombres. Lo que creas con respecto a esta pregunta cambiará tus acciones, tus pensamientos, tus acciones hacia tu iglesia, tu ministerio. Y yo diría, el compañerismo donde Dios te puso también va a ser impactado. Depende de lo que creas, si es una obra de Dios o una obra de hombres. Porque Dios pelea por su iglesia. Dios defiende a su iglesia. Dios ama a su iglesia. El pastor Paul Stevens predicó en Perth, en nuestra iglesia, y estaba allí en la plataforma. Y durante la alabanza se acercó y me dijo, Darrell, esto es una obra de Dios, lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Aunque ha habido algunas contrariedades, algunos pastores que han pasado por aquí, oposición, rebelión, todo tipo de situaciones en esta iglesia. Sin embargo, mira cómo está la iglesia levantándose poderosamente. Muchos de ustedes se acordarán lo que decía el pastor Wyman Mitchell. Esta es una obra de Dios, no de hombres. Y yo pensé, cuando el pastor decía estas palabras, sabiendo quién era el pastor, le estaba dando a Dios la gloria, obviamente, cuando decía estas cosas. Le estaba dando a Dios la gloria por lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, y también tenemos 3.400 iglesias, dice. 139 naciones han sido tocadas por nuestro ministerio. Y como un humilde siervo de Dios, el pastor le estaba dando a Dios la gloria. Pero hay más que eso. Él estaba diciendo algo más profundo que simplemente dándole la gloria a Dios. Decía, esta es una obra de Dios, estaba diciendo. Así que cuando concluimos, ¿qué vamos a hacer con esa revelación esta mañana? Primero, si tú crees que es una obra de Dios, y si tú estás concluyendo de que Dios es el que está obrando, número uno, ¿por qué no te involucras? ¿Por qué no te involucras en lo que Dios está haciendo? Si es una obra de Dios, involúcrate ahora. Este es un buen momento de saltar al agua, levantar tus manos y decir, pastor, me voy a involucrar. ¿Dónde tengo que firmar? Quiero servir, quiero ayudar, quiero ser un discípulo. Voy a salir al campo. Qué buen tiempo para ser desafiado. Número uno. Número uno, involucra. Número dos, nos da fe.
Dios está queriendo ayudarte. Que esto no se trata de tu fuerza y mi fuerza. A ti estás en tu nación, en tu pueblo y estás batallando. Y déjame decirte que a veces te sientes sobreposeído por los miedos y los temores, pero Dios te quiere ayudar, hermano. Y finalmente, ¿qué hacemos? Oramos. Y lo que quiero hacer en este momento, mientras quiero cerrar este sermón, hay muchos que están mirando por video, gente que está mirándonos en el mundo, alrededor del mundo, pastores, evangelistas, discípulos, iglesias, y tú estás pasando por momentos de persecución, estás viviendo persecuciones, hay contradicciones, reversas, tal vez hasta rebelión en tu iglesia. Y te estás preguntando a ti mismo, ¿podremos sobrevivir esto? ¿Vamos a ver esto salir en victoria, terminar en una victoria? Quiero orar por ti, porque yo quiero decirte esta mañana, yo creo que podemos salir de aquí con confianza, que somos parte de una obra de Dios. Y yo creo por la mano sobrenatural de Dios para ayudarnos. En este momento, en este instante, si estás en el ministerio, eres un pastor, un evangelista, y estás encarando una situación difícil, y te estás preguntando, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Vamos a sobrevivir esta situación? Quiero orar por ti ahora mismo. Quiero que te pongas de pie ahora mismo. Pastor, evangelista, esposas, y los que están mirando por la tele también, por la pantalla también. Voy a creer. Yo siento que Dios se está moviendo y sé que Dios va a hacer algo sobrenatural. Te va a dar una fe, te va a dar una confianza, te va a liberar. Dios va a poner las piezas en el rompecabezas espiritual. Te va a decir, yo estoy edificando mi iglesia y tú eres parte de una obra de Dios. Quiero orar. Levanta tus manos ahora mismo. Padre, te pido ahora mismo por estos pastores y evangelistas, estas iglesias que están aquí representadas, estos que están pasando por rebeldía, persecuciones, contradicciones, situaciones difíciles y se están preguntando cómo voy a sobrevivir. Padre, habla a sus vidas, una palabra profética a sus vidas, Señor, por el Espíritu de Dios. Libera a estas personas, Dios. Libéralos, Señor. Hazle saber que tú estás obrando, Dios, que es tu mano la que está obrando, Padre. Dele un alabanza a Cristo esta mañana. Te está liberando en este mismo momento. Oh Dios, en este momento Dios está trayendo respuestas a tu vida. Pastor, Dios te está dando revelación ahora mismo. Que tu obra, tu iglesia es parte de la obra de Dios y no de hombres. Gloria a Dios. Sharalamanda, rerereanda. Pastor Foley, está la mano de Dios. Dios dice que mi mano está sobre ti, dice Dios. Y mi mano te ha levantado y te ha dado poder y fuerzas, y tu ministerio también. Yo voy a venir sobre tu vida en esta semana y te voy a ayudar de una manera sobrenatural. Sé que eres parte de mi plan y yo te voy a levantar. Reprendo al enemigo y te levanto con mi mano poderosa, dice Dios. Aleluya. Dele un aplauso. Que sea así, Pastor Foley. Levanta su ministerio, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, pastor. Eso es todo lo que tengo. Dios te bendiga. El pastor Martínez viene ahora.